Bueno, los saludo. Seguimos con este ciclo de cápsulas respecto a los medios de prueba y ahora nos toca revisar un medio de prueba muy importante, muy interesante desde varias perspectivas, muy preguntado por lo demás también, por la regulación que tiene, que es la prueba testimonial. La prueba testimonial. Ahora, respecto de la prueba testimonial, son cuatro grandes temas, se me puede quedar por ahí uno, pero cuatro son los grandes temas respecto a la prueba testimonial. Primer tema o primera pregunta, siempre la definición. ¿Qué son los testigos? ¿Qué es la prueba testimonial? Segundo gran tema, las clasificaciones respecto a los testigos y la prueba testimonial, que todas las clasificaciones tienen que ver con el valor probatorio, entonces son importantes. Tercer gran tema, la oportunidad para que pueda rendirse la testimonial. Y cuarto gran tema, la valoración de la testimonial. Entonces vamos a revisar, espero que en 5 o 7 minutos, estos cuatro grandes temas. Para ello, voy a compartir la pantalla y aquí ustedes pueden revisar, aquí en un material que tengo, donde aparece qué es lo que es la testimonial y qué no es la testimonial. Bueno, lo primero, en cuanto a qué es la testimonial, que es la definición, la prueba testimonial, en esencia, como ahí aparece, es la declaración de terceros ajenos al juicio y que declaran sobre qué, sobre hechos que son del proceso, es decir, sobre los hechos pertinentes, controvertidos, sustanciales. ¿Y por qué declaran sobre esos hechos? Porque los han conocido, ya sea directamente a través de cualquiera de sus sentidos o ya sea que lo hayan conocido a través de la declaración de otro tercero o de alguna de las partes. Esta definición es bastante sencilla, pero hay que hacer hincapié que en general cuando uno recibe la contestación de los alumnos nunca señalan lo que es en esencia la prueba testimonial, que es la declaración de terceros, y dicen que declaran sobre hechos. Pero no declaran sobre hechos, declaran sobre hechos pertinentes, controvertidos, sustanciales. ¿Y por qué? Porque los han conocido, ya sea a través de sus sentidos o a través de la declaración de un tercero o de una de las partes. Con esto quiero decir que los testigos conocen de los hechos, ya sea, ya sea por sus sentidos, cualquiera de ellos, es decir, ya sea porque vieron lo que ocurrió, ya sea porque escucharon lo que ocurrió, o ya sea porque quizás por algún otro sentido captaron algún hecho pertinente, controvertido y sustancial. El segundo tema es la clasificación de la prueba testimonial. Y aquí también vamos a compartir la pantalla y podemos ver que por lo menos tenemos, según la calidad de los testigos, tenemos tres tipos de testigos: los testigos presenciales, los testigos de oídas y los testigos instrumentales, según la calidad. Los testigos presenciales son obviamente aquellos que han captado los hechos pertinentes, controvertidos, sustanciales a través de alguno de sus sentidos. Los de oídas ya los he señalado porque lo han escuchado, los han conocido a través de la declaración de terceros o de otros o de partes del proceso. Los instrumentales son aquellos que son parte de un instrumento o de una actuación, generalmente de, por ejemplo, las escrituras públicas o un testamento, por ejemplo, según las circunstancias sobre los que ellos declaran, que eso es esencial. Bueno, lo otro también era esencial, la otra clasificación, respecto al valor probatorio, porque vamos a ver cuando veamos el valor probatorio que solamente los testigos presenciales son los que pueden acreditar un hecho. Los de oídas no pueden acreditar un hecho directamente. Aquí tenemos, en cuanto a las circunstancias, tenemos los testigos contestes, que están de acuerdo en el hecho y sus circunstancias esenciales. Y los testigos singulares están de acuerdo solamente en el hecho, pero difieren de las circunstancias esenciales. ¿Cuáles son las circunstancias esenciales? Todo lo que rodea al hecho mismo. Si estamos hablando de un choque, una circunstancia esencial es si fue de día, si fue de noche, el color de los autos, la dirección de los autos, etc. Después tenemos, según la capacidad del testigo, tenemos testigos hábiles y los inhábiles.
también, obviamente, solamente los testigos hábiles van a poder producir plena prueba, y los testigos inhábiles no. Podrán producir semi eh, plena prueba o ninguna prueba. Eso tiene que ver con los artículos 357 y 358. La regla general, como aparece ahí, es que los testigos sean hábiles. Bueno, y esas tres clasificaciones tienen que ver entonces con la valoración de la prueba testimonial. Bueno, ahora tratándose de la oportunidad, aquí hay algo bien importante y esencial respecto a la prueba testimonial. Respecto de la prueba testimonial, es el único medio de prueba que solamente puede ser rendido durante el término probatorio ordinario. Bueno, también podría ser extraordinario, pero debe ser rendido dentro del término probatorio. ¿Qué significa esto? Que la testimonial no va a poder ser rendida después como medida para mejor resolver, ni tampoco va a poder ser rendida en segunda instancia por la limitación del 207 del Código de Procedimiento Civil, y no puede ser rendida después de los probatorios por la limitación del artículo 159. Si ustedes revisan el artículo 159 que tiene que ver con las medidas para mejor resolver, solamente se pueden rendir como medidas para mejor resolver los testigos cuando hay que aclarar un punto dudoso o ampliar un punto que ya ha sido declarado por los testigos. Por lo tanto, no es posible producir la testimonial como medida para mejor resolver si es que no se rindió la testimonial durante el término probatorio, y menos en segunda instancia, que también va a ser necesario que se rinda como medida para mejor resolver. Es necesario que se haya rendido primeramente en el probatorio en primera instancia. Eh, Ahora, la materialización de la prueba testimonial en primera instancia, durante el probatorio, implica que hay que presentar una lista de testigos, que se presenta. Hay varias oportunidades, son fundamentalmente tres. Tenemos la primera oportunidad, que es que se presenta eh, dentro de los cinco, dentro del plazo en el cual uno es notificado a la interlocutoria de prueba, y posteriormente hasta los 5 días de la notificación a la última de las partes. Ese plazo es sin reposición. El segundo plazo, o la segunda oportunidad, sería hasta los 5 días de notificada el fallo, la última reposición, y desde la notificación de la interlocutoria. Y la tercera es en caso que se acoja una reposición y se amplía a un hecho más, uno podría presentar dentro de los 5 días posteriores a la notificación de esta reposición, de la resolución que resuelve la reposición, que amplió este plazo, que amplió este hecho a probar nuevo. Obviamente, en estos casos no hay que reiterar lista de testigos si es que eh, se, 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 mm, se presentó una reposición, no hay que volver a presentarla, ya queda presentada, ya queda lista desde el momento de la presentación, si está dentro de plazo, como ocurría antes, que el plazo era dentro de los 5 primeros días de vigencia del término probatorio, y eso implicaba que si uno presentaba la lista de testigos dentro de los 5 días en que era notificado, si es que eh, había una reposición y empezaba a contarse el probatorio desde la resolución que era notificada respecto a las últimas reposiciones, había que reiterarla. Ahora ya no hay que reiterarla. Pero bueno, esto es más bien de detalle, pero lo importante, otra de las cosas importantes que viene ahora, es la valoración de la prueba testimonial. Y respecto de la valoración de la prueba testimonial, hay que estar a lo que señala el artículo 384. El artículo 384 del Código de Procedimiento Civil señala la forma como debe ser valorada la prueba testimonial. Y al respecto voy a compartir un documento, y ustedes se podrán dar cuenta que aquí están tratadas las reglas 384, y aquí existe una suerte de, podríamos decir,
de problema de interpretación y en cierta medida de polémica, porque tradicionalmente se ha dicho que el 384 indica que la prueba testimonial es una prueba que se valora conforme a las reglas de la prueba legal o tasada. ¿Por qué razón? Porque la valoración está en la ley. Pero eso sería así siempre y cuando la forma de redacción del artículo 384, número 2, estuviera en un término imperativo. Y realmente no está en un término imperativo, sino más bien potencial, porque en el proyecto original aparecía el vocablo hará, y eso es imperativo, hará plena prueba, y, y se cambió por podrá. Eso significa que, no obstante cumplir con todos los requisitos que establece el Código de Procedimiento Civil para que la prueba testimonial acredite por sí misma un hecho, el juez puede no darle valor de plena prueba. Bueno, las normas del 384 son bastante sencillas porque son racionales. Por ejemplo, la primera regla, que es el número 1, que indica que si es que tenemos un solo testigo, pero muy bueno, no va a poder probar el hecho. Con un solo testigo no vale, no es posible, no vale para probar un hecho directamente, sino que a lo más podrá servir de base para crear una presunción judicial. Ahora, la regla número 2 es la regla más importante de todas respecto a la testimonial, porque nos dice qué requisitos necesitan los testigos para que puedan acreditar un hecho. Y ahí lo primero es la cantidad. Y en cuanto a la cantidad, deben ser dos o más testigos. O sea, en cuanto a cantidad, dos o más testigos. ¿Y qué? Que sean contestes, es decir, que estén de acuerdo en el hecho y las circunstancias esenciales, que es la clasificación que ya vimos. Después, sin tacha, es decir, hábiles, otra clasificación que también vimos. Después, legalmente examinado. Legalmente examinados significa que se ha cumplido toda la ritualidad que no hemos visto en esta cápsula, que seguramente será materia ya de una clase, porque ya esto va más allá en una cápsula, pero entre ellos yo puedo señalar que, por ejemplo, deben ser presentados en una lista, deben haber sido juramentados, deben haber sido individualizados, deben haber habido la posibilidad de ser tachados, etcétera, y en ese caso van a ser legalmente examinados. Y por último, que den razón de sus dichos. Esas son todas las condiciones que necesitamos para que los testigos acrediten un hecho, es decir, sean plena prueba. Y ahí como aparece el vocablo es podrá, podrán constituir. Entonces el juez lo determina siempre que no haya otra prueba en contra. La tercera regla del artículo 384 es muy sencilla y se puede resumir en el aforismo jurídico que dice que los testigos se pesan y no se cuentan. ¿Qué significa esto? Que frente a testigos divergentes, y si hay más testigos por una parte y por otra parte menos testigos, se va a preferir a los testigos que, aunque sean en menor cantidad, tengan mejores condiciones o sean de mejor calidad. Entonces los testigos se pesan y no se cuentan. Um, bueno, después hay otra regla que tiene que ver con que si un testigo declara en favor de la parte contraria, se entiende que se adquiere procesalmente por la parte contraria su declaración. Y por último, existe la regla que indica que si existen igual cantidad de testigos y que son de igual calidad, entonces no se da por probado el hecho. Y esas son todas las reglas del artículo 384 que, dichas de forma racional y de forma ordenada, son bastante claras y podríamos resumir en lo siguiente. Primero, un testigo no puede acreditar el hecho. Por muy, muy bueno que sea el testigo, solamente va a servir de base para una presunción judicial. La segunda regla nos dice la calidad que tienen que tener los testigos para que prueben un hecho. Ya lo señalamos, todas esas condiciones. La tercera regla nos dice que los testigos se pesan y no se cuentan. La cuarta regla nos dice que si un testigo declara a favor de la parte contraria, se adquiere procesalmente ese testimonio a favor de la contraria. Y la última regla, bueno, nos dice que si a iguales cantidades e iguales calidades, no se puede tener por probable hecho. Y eso sería, en resumen, la valoración de la prueba testimonial. Bastante sencilla, explicada de esta forma. Bueno,
Espero que esta cápsula sea de su interés y pueden dejar los comentarios pertinentes. Hasta luego.